Una preocupante caída de la natalidad está atravesando nuestro país. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2024 se registraron 135.000 nacimientos, una cifra muy menor a los 174.000 registrados el año anterior, el 2023. Para conversar más acerca de estas cifras, vamos a tomar contacto con Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo. Báltica, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Marco, buen día, gracias a ustedes. Quisiera preguntarle primero cuáles son los factores, las causas que generan esta baja de natalidad, que hay un dato muy relevante también, que en 30 años disminuye un 30%, si lo comparamos, por ejemplo, con las cifras del año 94. Así es, y ha generado bastante interés a nivel nacional el tema de baja de natalidad, que es una tendencia que se observa no solo en Chile, sino que en todo el mundo, especialmente en países altamente industrializados o más desarrollados, como es el caso de Chile. En estos países se ve un envejecimiento de la población porque la tecnología, el desarrollo en biomedicina, el cuidado en salud, permite que las personas podamos vivir más tiempo, más años, prolongando nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, no siempre eso va acompañado de las mismas tasas de natalidad de décadas anteriores. En nuestro país esto es un factor multidimensional o multifactorial. Una de las razones puede ser, por ejemplo, proyectos de vida familiar que tienen personas más jóvenes de generaciones en etapa hoy reproductiva, en sus años 20 o 30, que deciden postergar la maternidad o la paternidad o deciden no tener hijos para buscar otros proyectos personales. Esa es una tendencia que también se ve en países del primer mundo. Otra razón que es histórica en nuestro país es el descenso del embarazo adolescente, que hace unas 3 o 4 décadas atrás era un problema importante de salud pública y que ha caído de manera importante, especialmente en los menores estratos socioeconómicos. Eso es un importante logro positivo para el país. Al mismo tiempo, hay proyectos de vida, intereses, donde hay grupos o subgrupos de la población que quieren pero no pueden, personas que postergaron por otras razones su deseo de un primero o segundo hijo hasta después de los 40 y ahí es más difícil fecundar. También hay personas que tienen dificultades de fertilidad desde el inicio y al mismo tiempo hay personas que quizás pueden pero que no quieren, como es el caso de personas más jóvenes que están con proyectos, por ejemplo, de vivir con pareja o deseos de viajar, vivir fuera de Chile y otros proyectos de interés personal que también son válidos, por supuesto. Ahora, si es que pudiéramos hacer un desglose por regiones o quizás por zonas del país, ¿dónde son las zonas donde más ha caído la natalidad en estos últimos tiempos? Generalmente cae en grandes urbes, donde los costos de vida también son mayores. Cae en edades o grupos etarios entre los 20 a los 35. Y cae también en grupos de estrato socioeconómico medio y medio alto. Hay un grupo menor de alto nivel socioeconómico, generalmente asociado a grupos religiosos, que sigue teniendo tasas de natalidad altas, 3, 4 o más hijos. Pero eso es un grupo, una proporción pequeña de la población. La mayoría del nivel socioeconómico medio y alto tiende a elegir menos hijos o a postergarlos de manera importante. Ahora pensando en cómo ha venido disminuyendo esta cifra en estos últimos años, hacíamos ahí la comparación también con hace 30 años, que cae ahí un 50%, pero ¿cuáles son los efectos o las consecuencias que esto puede causar? Es una muy buena pregunta porque tiene efectos que quizás pueden preocupar hoy, pero pueden ser muy importantes para el país en 1 o 2 décadas más. Lo que sucede con esto es que transforma nuestra pirámide demográfica. Quiere decir que una pirámide de una posición de un triángulo normal, ¿no? Equilátero, que tiene esta forma, empieza a invertirse, empieza a tener una forma distinta. Esto quiere decir que los grupos de edades más jóvenes que están en la base empiezan a caer y empieza a aumentar los grupos de edades de edad media y edad tercera y cuarta edad. O sea, empieza a envejecer la población de manera importante. Eso significa que las necesidades del país empiezan a cambiar de manera importante. Por ejemplo, temáticas de pensiones o retiro, temáticas de educación después de el colegio, la universidad, educación para la vida, a cualquier edad de la vida, temáticas de habitabilidad, tránsito que sean cómodos o fáciles o disponibles para personas de tercera y cuarta edad, empiezan a generar conversaciones diferentes países, tipos de viviendas, tipos de transporte, tipos de espacios para habitar, los baños, los dormitorios, espacios con puertas abiertas. Los espacios públicos tienen que permitir y favorecer la entrada de personas de tercera y cuarta edad, entre otras cosas. Entonces, las discusiones
de política pública, las discusiones sociales empiezan a cambiar y también empieza a cambiar en el sentido de que baja la cantidad o el porcentaje de población de fuerza activa laboral porque empieza a concentrarse en las edades mayores, personas de mayores edades. Con eso, la fuerza laboral puede verse también a futuro mermada, lo que puede requerir de decisiones también, como lo han hecho países como Europa, de procesos migratorios selectivos donde buscan llenar cupos en rubros, por ejemplo, como la salud, como la educación, como el cuidado, que no se está llenando con las vacantes de población local que ya está envejecida y empiezan a requerir procesos de migración del extranjero, por ejemplo. Un caso icónico es el de Inglaterra en profesionales de la salud que tiene menor capacidad de formación profesional en salud de nativos y empieza a atraer a población formada de profesionales de la salud de África o de la India, por ejemplo. Báltica, ¿y cuán cerca o cuán lejos estamos de ese escenario probable que nos mencionabas tú, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa? ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos quizás de requerir población migrante, quizás que esté calificada en ciertos rubros, pero de cierta edad también? Estamos en un proceso, yo diría, de transición. Esto podría conversarse también con sociólogos o con demógrafos, pero yo diría que estamos en un proceso de envejecimiento acelerado de nuestra población, en una transición hacia nuevos requerimientos sociales, de bienestar social para nuestro país, lo que va a requerir transformaciones probablemente de aquí a 10 o 20 años de nuestras políticas públicas también. Ahora, desde el Estado, ¿cómo se puede abordar esta situación? ¿Cómo se puede también enfrentar de cierta forma para, no sé si se puede llegar a revertir en algún momento, que también va a ser parte de alguna pregunta, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se aborda finalmente desde el Estado? Países como China a nivel estatal han requerido revertir las bajas tasas de natalidad porque les pasó algo similar. La población fue envejeciendo y la tasa de recambio para la productividad económica no estaba disponible allí. También desarrollaron procesos migratorios selectivos, pero también dieron la vuelta a la decisión de tener pocos hijos, ¿no? Y una decisión es poder impulsar la natalidad, el aumento de la natalidad en nuestros jóvenes de hoy. Esa es una decisión que requiere de mucho más debate y discusión país y requiere también, por cierto, y esto lo hemos dicho en el pasado, a partir de nuestros estudios de investigación, requiere de una matriz de cuidado donde la mujer y el padre puedan salir a seguir teniendo un proyecto de vida, incluso teniendo un hijo o una hija. Esto quiere decir que la mujer no vea mermado su oportunidad de contrato laboral, de formalidad, de cuidado pre y postnatal, y también cuando el hijo termina en esos 6 meses de cuidado prenatal, que pueda tener cuidado de formal, profesional, de jardines infantiles que tengan disponibilidad de cupo, que en Chile es un tema, que no solo tengan cupo, sino que tengan capacidades de un buen cuidado, donde esa persona puede salir a volver a trabajar, teniendo un hijo que por supuesto es un hijo amado, querido, que se quiere cuidar en el más alto nivel posible como familia, pero que tenga también este apoyo estructural de la sociedad, ¿no? Entonces se requiere de sistemas de cuidado fortalecidos, de primer nivel, que brinden esa atención que hoy no necesariamente todos los grupos socioeconómicos, todas las familias pueden tener, cosa de que si deciden tener un hijo, puedan hacerlo teniendo todavía un proyecto personal de desarrollo personal, sea este profesional, técnico o de cualquier ámbito, en el espacio de la realización personal, humana de un hombre o de una mujer en su etapa femenina. Entonces yo creo que la crisis de baja de tasa de natalidad también nos invita a reflexionar sobre la capacidad que tenemos como sociedad, como país, como gobierno, de brindar cuidados a esos niños y niñas que queremos tener. Claro, y en ese mismo sentido, Báltica, el Sistema Nacional de Cuidados, que está en proceso ya de implementación, de desarrollo, ¿va bien encaminado? Yo creo que sí, yo creo que es un desafío urgente como país. No es fácil de implementar políticas públicas de esa envergadura. Me parece que hacer esos procesos de implementación con evaluaciones a corto y a mediano plazo es importante y sobre todo escuchar a las personas que lo estén usando para poder conocer desde la voz de quienes lo viven en manera práctica a través de su vida cotidiana y en sus propias familias para hacer las mejoras que requieran de manera rápida y efectiva. Ahora hemos visto y lo hemos estado revisando también a lo largo de esta conversación cómo ha ido disminuyendo año a año las cifras de natalidad. Pero esta misma cifra, ¿es posible revertirla tomando ciertas medidas o es muy difícil llegar a quebrar quizás la tendencia? Hay varios análisis específicos que se han hecho en ese sentido. Por ejemplo, hemos visto algunos análisis donde se
ve si la población migrante en Chile, por ejemplo, nacida en otro país y que llega a nuestro país, que tiene tasas promedio de natalidad más altas que las personas locales, las nacionales en Chile, pudieran ayudar a revertir. Lo que hemos visto en las últimas cifras es que eso también está disminuyendo, o sea, esta tasa de natalidad también está pegando en transformar los proyectos de vida de las personas migrantes. Eso puede tener que ver con otros fenómenos que no caben en este espacio de discusión necesariamente, como que personas que llegan a Chile, luego siguen proyectos migratorios en otro país y esos hijos están naciendo en otro país. O sea, hay que mirar este fenómeno de la tasa de natalidad de manera multidimensional y también de manera regional, internacional y global. Es un fenómeno global que también afecta a nuestra región, a países generalmente altamente industrializados, como es el caso de Chile, que son países que se van envejeciendo rápidamente, y revertir esta tasa de natalidad requiere de mirar en profundidad y en detalle a los distintos subgrupos que están pudiendo, queriendo y no pudiendo, o que han tenido en el pasado altas tasas de natalidad, para ver qué está pasando en ello y por qué están decidiendo reducir el número de hijos de sus familias, costos económicos, proyectos de vida, eh, movimientos a otros países, entre otras cosas, y también mirar el proyecto económico país para que de aquí al futuro podamos sostener el cuidado de nuestra tercera y cuarta edad, En eso podamos mismo, mantener sí. nuestra productividad laboral y podamos tener espacios de cuidado formal y estructural para aquellos que deciden tenerlos. Claro, en eso mismo quería profundizar, Báltica, porque este es un fenómeno que es a nivel mundial, se ha estado registrando, lo hemos estado revisando también, y probablemente el caso más emblemático sea el de China, que tiene estas medidas drásticas de reducción de la natalidad en cierto punto de su historia, que en algún momento, claro, tienen que revertirlas. Pero en este mismo sentido, ¿en qué posición se encuentra Chile respecto a la baja en la tasa de natalidad a nivel mundial? Yo creo, la impresión que tengo, esto es solo mi opinión, es que estamos en una etapa de toma de conciencia de que esto está ocurriendo. Este es un tema que está generando agenda pública. De hecho, que hoy aparezca en Noticias Contigo es una oportunidad de poder hablarlo. Y me parece que todavía estamos en un espacio de toma de conciencia y de discusión inicial para poder pasar a procesos de estrategias o acciones más activas que pueden ir en distintos frentes, porque este fenómeno, como ya decía, puede ser mirado desde distintos ángulos y puede ser abordado a través de distintas acciones. Ahora, si es que no se hace nada al respecto, si es que el Estado se mantiene con las medidas que tiene hoy en día, ¿cómo podríamos proyectar quizás hacia los próximos años y las próximas décadas también este fenómeno, esta reducción en la tasa de natalidad? Hablando de que hoy en día, por ejemplo, tenemos esta cifra de 135.000 nacimientos en este 2024. Si esta tendencia de baja tasa de natalidad que viene desde hace unos 10, 15 años en Chile permanece y se profundiza, nos vamos a transformar en un país con una pirámide demográfica invertida, donde la mayoría van a ser personas adultas y adultas mayores, que va a requerir de estrategias fortalecidas del tema de retiro y pensión, que va a requerir de proyectos de vida donde la tercera y cuarta edad todavía quiere seguir siendo útil, quizás en algunos casos con oportunidades laborales formales, que se va a querer seguir educando, pero que también va a tener cuidados de salud específicos, van a tener problemas de temáticas de envejecimiento, propias del envejecimiento, fragilidad, temas de salud mental, temas de desarrollo y de maduración cognitiva que se va deteriorando, entre otras cosas. Lo que va a hacer que el país necesite de aquí a 20 años mirar sus políticas públicas y su estado de bienestar y de desarrollo económico de cara a la necesidad de reforzar probablemente la etapa adulta en etapa reproductiva y en capacidad laboral activa para sostener su economía, y al mismo tiempo va a requerir de personas que cuiden a esas personas adultas mayores, a esas personas en tercera y en cuarta edad. Entonces vamos a tener que tomar decisiones de, por un lado puede ser querer revertir la tasa de natalidad, pero tampoco se puede obligar a una persona a tener un hijo si así no lo desea, ¿no? Hay que mirar a aquellos que desean pero que no están pudiendo, mirar a las juventudes y a los proyectos de familia que están pensando tener de aquí a 20 años. Hay que mirar el tema económico de mantener la capacidad de fuerza laboral que necesitamos de aquí a 20 años como país, y hay que mirar los sistemas de cuidado para la tercera y cuarta edad de manera novedosa, reforzada y con una perspectiva positiva de que vamos a ser un país mixto. Claro, un desafío bien relevante para nuestro país en este contexto, una tasa de natalidad que a nivel mundial ha ido disminuyendo en estos últimos años. Báltica Cabieces, directora del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Un placer, gracias. Igual, buenos días.